En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, somos un pueblo que peregrina, lo mismo que el pueblo de Israel, que tuvo que atravesar el desierto durante 40 años. Lo mismo que nuestro padre Abraham, que tuvo que recorrer desde Ur de Caldea hasta la población de Harán y luego desde ahí hacia Canaán. Somos un pueblo que peregrina, porque Cristo el Señor no nos dijo quédense quietos, sino dijo vayan, id y anunciad la buena noticia a todas las naciones, enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado. Somos un pueblo que peregrina, porque vamos al encuentro del Señor. A Él le suplicamos que venga, pero nosotros vamos avanzando también hacia Él. Esta idea del movimiento, este dinamismo tiene su fuerza en la gracia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que continuamente nos va moviendo, y el libro de la Biblia donde mejor se percibe esto es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Particular atención en ese libro tienen aquellos pasajes en los que San Lucas con gran claridad muestra el señorío del Espíritu Santo para indicar qué hay que hacer y qué no hay que hacer, a dónde entrar y a dónde no. Así leemos en el libro del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos que San Lucas dice: queríamos ir a tal parte, pero el Señor no lo permitió. Íbamos a ir a este otro sitio, tampoco se pudo. Y así, aprendiendo a leer los signos de los tiempos y teniendo docilidad al Espíritu, la Iglesia, como pueblo peregrino, va avanzando, atravesando fronteras, llegando a nuevas lenguas, encontrando siempre formas nuevas de expresar la única verdad, la única realidad, el único conocimiento que salva. Dijo Jesucristo al comienzo del capítulo 17 de San Juan, en su oración al Padre, Cristo suelta estas palabras: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Si la Iglesia peregrina y si la Iglesia proclama, no es para cambiar ese mensaje fundamental, sino más bien para expresarlo a las distintas culturas, en las distintas lenguas. Porque el propósito final está muy claro en el libro del Apocalipsis. En más de una ocasión, el vidente del Apocalipsis, cuyo nombre es Juan, dice: y vi una multitud inmensa, y en un par de ocasiones dice: de toda raza, lengua, pueblo y nación. Esas multitudes múltiples de razas, de lenguas, de culturas, se agrupan en la única Jerusalén del cielo. Pero para que todas esas razas, lenguas y pueblos lleguen a la Jerusalén del cielo, primero la Iglesia tiene que salir, impulsada por el amor de Cristo, tiene que salir a buscar a todas esas ovejitas, porque son del rebaño de Cristo. En el capítulo 10 de San Juan, que es el capítulo del buen pastor, Cristo dice que tiene que recoger otras ovejas y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Y Cristo, en la persona de sus misioneros, de sus catequistas, de sus evangelizadores, Cristo el Señor hace maravillas buscando a esas personas, buscando a esas ovejas. Es muy importante que todos nosotros, hermanos, tomemos conciencia que cada vez que logramos un corazón para Cristo, estamos haciendo realidad la palabra de Dios. El Evangelio se cumple en nosotros, pero también a través de nosotros, y con toda humildad habría que decir, gracias a nosotros, no porque seamos en sentido estricto indispensables para Dios, sino porque Él, en su providencia, ha querido valerse de nuestros talentos, valerse de nuestros dones, los que Él mismo nos ha dado, para recoger a ese rebaño. El propósito de la evangelización es recoger a ese rebaño, pero lo vamos a recoger no quedándonos quietos. No vamos a recoger el rebaño simplemente esperando a que las ovejas extraviadas, por una especie de milagro irresponsable, vuelvan al lugar de donde se fueron. No, nosotros, para recoger ese rebaño en el nombre de Cristo, hemos de salir de nosotros mismos. Y es aquí donde encuentra su título la reflexión que hoy compartimos. Iglesia que sale, iglesia en salida. La iglesia en salida, mis hermanos, tiene 5 dimensiones principales. Vamos a ver lo que significa, porque es una expresión muy rica. En lo personal, es solamente una opinión, creo que es una de las partes más significativas, más bellas e inspiradoras del pontificado de Francisco. Iglesia que sale. Pero repito, para tomar algo de esa inmensa riqueza que tiene esa expresión y que es tan propia del ser de la iglesia, porque es peregrina, para captar esa riqueza necesitamos desglosarla. Necesitamos examinarla un poco, clasificando las distintas salidas. Y vamos a encontrar que son por lo menos 5 maneras distintas que tiene la iglesia para salir de sí misma, para cumplir el mandato de la evangelización y para ser manos de Cristo, pies de Cristo, que recorren este mundo para reunir el único rebaño en torno al único pastor. Miremos entonces juntos esos distintos modos de salida, esas distintas dimensiones de la iglesia en salida, y desde el principio de estas palabras hagamos un compromiso con Cristo. Hagamos desde ya en nuestro corazón el compromiso de no dejarlo solo en la tarea de la evangelización, porque es importante que nosotros, como miembros vivos de su cuerpo, seamos verdadero auxilio y no carga para Él. Ese es el propósito que tenemos. Pero para descubrir en qué sentido nosotros somos iglesia en salida, primero tenemos que descubrir cuáles son las fuerzas que nos aprisionan y cuáles son las fuerzas que nos reconcentran. Porque ciertamente se necesita un acto de amor y un acto de valor para salir de sí mismo. Y a ese acto de amor y de valor se le oponen básicamente nuestros pecados, nuestra naturaleza herida por el pecado original y luego lastimada por la multitud de nuestros pecados personales y sociales. Entonces es importante descubrir cuáles son las fuerzas que nos debilitan, las fuerzas que nos empobrecen, las fuerzas que nos esclerotizan, las fuerzas que nos vuelven artríticos e incapaces como iglesia de ponernos en movimiento. ¿Por qué el pecado nos atrapa?
¿Por qué el pecado nos encierra? ¿Por qué el pecado nos hace cobardes y cómodos? De esto habla hermosamente el mismo Papa Francisco en su carta Evangelii Gaudium, donde precisamente muestra la relación que hay entre el egoísmo, la tristeza y la esterilidad. 3 palabras que de una manera muy sabia conecta este Papa para mostrarnos cuál es la obra del pecado. Egoísmo, tristeza y esterilidad van juntos. La persona encerrada en sí misma se queja, siempre le parece todo insuficiente y en medio de su egoísmo y de su tristeza echa a perder los dones que solo tenían sentido al servicio de sus hermanos. Así que esa tríada, ese triángulo, hay que tenerlo por ahí en sus apuntes. Gracias a Dios hay un número de personas tomando sus apuntes, están escribiendo. Otras personas tienen una gran memoria, bendito sea Dios, que ha bendecido con la memoria a Chihuahua. Entonces, el triángulo del pecado que tiene, el triángulo del pecado tiene egoísmo, tristeza y esterilidad. Y si tú sientes que tu vida se está llenando de tristeza, por ejemplo, vale la pena que revises. Quizás al lado de la tristeza hay un pequeño y repugnante monstruo que está creciendo hace días, el monstruo de la esterilidad. Y quizás a su lado, y un poco como dueño y amo de esos dos, quizás está también ese terrible tirano que es el egoísmo. ¿Por qué el pecado nos conduce por vías de egoísmo? La explicación antropológica preciosa está en el hecho de que Dios nos ha creado para Él. Dentro de nosotros hay un apetito infinito. Ese apetito infinito quiere decir que ninguna verdad es suficiente, porque quisiéramos la verdad sin límites. Ninguna belleza es suficiente, porque quisiéramos la belleza perfecta. Ninguna bondad es suficiente, porque siempre quisiéramos algo mejor. Esa insatisfacción profunda del corazón humano, que seguramente la mayor parte o todos nosotros hemos llegado a conocer, esa profunda insatisfacción, ¿sabes qué es? Es la firma de Dios en tu corazón. Cuando un artista hace su cuadro, normalmente le pone una firma. Es pequeña, pero es visible. Dios dejó su firma cuando hizo tu corazón, cuando te concedió un alma inmortal creada directamente por Él. Cuando Dios te creó, dejó su firma en ti. Y la firma de Dios en el corazón humano es la profunda insatisfacción que nos conecta con el infinito que es Él mismo. Por eso, porque estamos hechos para Él, cuando lo perdemos a Él, que eso es lo que hace el pecado, queda dentro de nosotros un horrendo vacío, y ese vacío no se puede llenar con nada. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios infinitamente generoso, que fue descrito por nuestro Señor Jesucristo con estas palabras: Él hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Nuestro Dios da en abundancia, dice con tanta elocuencia el Hijo del Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo. Da en abundancia porque viste a las flores con preciosos colores y es un vestido para unos pocos días. Da en abundancia porque sus graneros no se agotan dando de comer a las aves, nos dice Cristo. Nuestro Dios es el Dios de la generosidad y nosotros, hechos a imagen de Dios, estamos hechos para ser generosos. La plenitud del corazón humano no se alcanzará jamás si no es en la generosidad, en dar y en darse.
Ese es el sentido de la vida. Pero el pecado nos ha alienado de Dios, nos ha separado de Dios, nos ha desconectado de Él, de su plan, de su camino. Por eso también dice el profeta Isaías, o mejor, Dios a través del profeta Isaías, lamentándose, dice: mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. ¿Por qué se da esa distancia? Por el pecado. El pecado ha hecho que el plan de Dios quede lejano, el lenguaje de Dios quede lejano, el amor de Dios quede lejano. Y por consiguiente, desconectados de Dios, no hemos perdido, sin embargo, el hambre de infinito. Si uno tiene hambre de infinito y no tiene cómo saciarla, inmediatamente en el corazón sucede un cambio brutal. ¿Has visto en algunos edificios o en maquinaria pesada que en algunos lugares hay un interruptor, un switch? Es el switch maestro. Si se presenta un cortocircuito en el edificio, hay una palanca en algún lugar para quitarle el fluido eléctrico a todo el edificio. Una maquinaria gigantesca, pero hay una sola palanca, un solo switch. Hay que jalar esa palanca y se pierde, se corta el fluido eléctrico, se corta la energía de toda esa maquinaria. Eso es lo que le pasa al corazón humano cuando entra en el pecado. Y el corazón humano, cuando tiene ese cambiazo, vamos a llamarlo así, cuando el corazón humano sufre ese cambiazo, inmediatamente pasa de la generosidad a la angustia. Y no cualquier angustia, la angustia de que no va a alcanzar, no va a alcanzar. Y cuando uno siente que no va a alcanzar lo que está a la mano y a la vista, es decir, los bienes creados, las cosas de este mundo, cuando uno siente que lo que está a la vista no va a alcanzar, y siente que no le va a alcanzar porque el anhelo del corazón es infinito, así como nos hizo Dios, mientras que las cosas que encuentras, así fuera todo el dinero del mundo, es finito. Lo que encuentras, así sea la persona más bella, es finita. Lo que encuentras, así sean tus mejores amigos, es finito. Y tu tiempo mismo sobre la tierra es finito también. Entonces, si todo en el universo creado a una sola voz te repite: somos finitos, ¿qué haces tú con tu anhelo infinito? Con un acto desesperado intentas acumular. Esa es la raíz del egoísmo. El egoísmo tiene por raíz el intento vano de reemplazar el infinito con una montaña de bienes creados. Se cuenta de uno de los más terribles narcotraficantes, para vergüenza de mi país colombiano, el señor Pablo Escobar. Se cuenta que en un momento recibía tanto dinero del negocio de la droga que ya no lo contaba, lo pesaba. No tenía manera de contar tantos billetes, entonces metía en barriles esa gran cantidad de billetes. Era absolutamente imposible que él se gastara ese dinero y sin embargo seguía acumulando más. Tenía para vivir él y sus hijos y nietos y no sé quién más, pero seguía acumulando y seguía acumulando. Y en su afán de acumular más, entró en conflicto con otros cárteles de la droga en mi país. Y ahí empezó su tragedia, si llamamos tragedia al hecho de que finalmente terminó su vida de manera trágica. Entonces, hermanos, la raíz del egoísmo, ¿cuál es? La raíz del egoísmo es que estamos hechos para el infinito, pero cuando perdemos a Dios, tratamos de recuperar el infinito por vía de acumulación.
Y ese infinito que queremos acumular, ya se trate de mucho dinero, muchos conocimientos, mucho licor, mucha diversión, muchas mujeres, esa acumulación es estéril, es un esfuerzo vano. Pero esa acumulación que no proporcionará la felicidad a esa persona, sí logra en cambio crear escasez y empeorar la condición de los que tienen poco. Ellos sí salen perdiendo. Es decir, el que pretende enriquecerse al final no es tan rico, pero en cambio sí hizo pobres a los demás. Ese es el sello de Satanás. Esa es la huella del pecado. Eso es lo que trae el egoísmo. Y mis hermanos, no pensemos que el egoísmo va a afectar únicamente a estas personas que son conocidas por sus crímenes, a estas personas que parecieran tener patologías terribles en su cabeza, porque acumulan ya de una manera obsesiva y absurda. Nosotros también nos volvemos egoístas, y nuestro egoísmo está expresado por medio de una ley o de una lógica que se llama la lógica de la transacción. De la lógica de la transacción, este servidor de ustedes ha predicado muchas veces, porque es que eso está en el Evangelio, no es creación mía, por supuesto. El nombre en parte lo pongo yo, pero el nombre no importa, me refiero a la realidad. Y a esa realidad que se llama lógica de la transacción se refiere Cristo en el Sermón de la Montaña, por ejemplo. Solo por recordar, Sermón de la Montaña es la colección de las palabras de Cristo que está en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Dice, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña que nosotros estamos llamados a superar, ojo con la palabra, superar la justicia de los fariseos. Y Cristo describe la justicia de los fariseos con estas palabras que son la definición de la lógica de la transacción. Si ustedes invitan a los que los van a invitar a ustedes, ¿qué mérito tienen? Si ustedes prestan a aquellos que les pueden pagar, ¿qué mérito tienen? Y así podríamos alargar la lista siguiendo la pedagogía de nuestro bendito y amado Señor. Podríamos poner, por ejemplo, si tú solo le sonríes a los que son de tu partido o los que son de tu edad, los que son de tu club, los que son de tu clase social, si tú solo tratas bien a aquellas personas de las que esperas recibir algo, ¿qué mérito tienes? A eso llamamos transacción. Eso de que yo te invito a mi casa y te doy un gran banquete, pero queda entendido que un día tú también me vas a invitar a tu casa. Eso se llama transacción. Es una transacción. Y el corazón humano herido por el pecado, no solo el corazón de los que llamamos grandes criminales, el corazón humano simplemente herido por el pecado es un corazón que vive en la lógica de la transacción. Saludo a los que me saludan. ¿A cuántas personas, por Dios, les he escuchado palabras como estas? Yo, por las buenas, soy lo mejor, pero por las malas, ¿qué quiere decir esa persona? Yo pago como me paguen, yo doy como me den. Eso se llama lógica de la transacción. Pero tú te das cuenta que la lógica de la transacción tiene otro nombre que es mucho menos bonito. Es la misma lógica del egoísmo, porque en realidad en esas transacciones no se está venciendo el egoísmo, sino que simplemente estoy conectando mi egoísmo con el tuyo. En vez de tener que comer siempre lo que yo preparo, un día yo te preparo algo bien delicioso, otro día tú me preparas algo bien delicioso. Pero en el fondo la lógica es: nosotros vivimos para nosotros mismos. Es decir, que aunque la palabra egoísmo viene de ego en griego, que quiere decir yo, aunque el egoísmo literal y formalmente hablando se refiere a una persona,
Podemos hablar también del egoísmo de las parejas. Esa pareja que solo hablan entre ellos y el resto del mundo no importa. Ese grupo de amigos que solo entre ellos se ayudan y el resto no importa. Esa clase política, esa clase empresarial que es tan hábil para prestarse favores los unos a los otros y el resto que sufra o que se pudra o que hagan lo que quieran. Ese es egoísmo. Y por supuesto, ese egoísmo va dejando su rastro de amargura y de muerte por todas partes. Solo que cuando uno habla de un terrible narcotraficante, todo el mundo entiende de qué estamos hablando. Pero en cambio, cuando uno dice que nuestro egoísmo está destruyendo el tejido social, seguramente las mismas personas que están acostumbradas a hacer negocios solo con los de su mismo nivel, ir a los clubes solo con los que son como ellos, tratar a la gente que solo tiene ingresos parecidos a los de ellos, todas esas personas que visten con elegancia seguramente, esas personas no van a creer que son egoístas y no van a creer que son motores de amargura, de división y de odio en la sociedad, pero lo somos. Ese es el egoísmo nuestro. Egoísmo que se expresa también en el plano familiar. Así, por ejemplo, encontramos en algunas familias que hay personas dentro de la misma familia que son completamente aislados. Me refiero, por ejemplo, al caso de personas discapacitadas. Me refiero al caso de las personas que a veces son muy mayores o, como dicen aquí en México, ya están muy grandes. Esas personas que tienen muchos años, ese abuelito que ya no se asea bien y huele feo y siempre repite las mismas historias. En cambio, yo estoy en la plenitud de mi juventud y a mí me encanta pasarla muy bien con mis amigos, con mis amigas, porque son rápidos de inteligencia, son muy hermosos, hombres bien parecidos, mujeres en la flor de la edad y además todos se bañan muy bien y huelen delicioso, no como mi abuelito, que huele feo. Entonces vamos dejando al abuelito aparte. ¿Por qué? Porque el abuelito es aburrido, porque el abuelito no aporta. ¿Y qué significa eso? Hermanos, esa es lógica de la transacción. En varias oportunidades he compartido el testimonio de una chica que padeció una cierta enfermedad extraña, no me pregunten el nombre, pero era algo que afectaba sus huesos y que por consiguiente la fue incapacitando. Cuando yo fui a visitarla en alguna ocasión, faltaban apenas unos pocos meses para mi ingreso al convento, esta muchacha aprovecha para desahogarse conmigo y me cuenta la situación que está viviendo. La situación es que todos sus amigos, todos bien parecidos, todos muy hermosos, hombres bien, como se dice, buenos mozos, mujeres muy lindas en su flor de edad, todos esos amigos y amigas tan bonitos, tan chistosos, tan inteligentes, con apuntes tan graciosos, se cansaron de visitarla, porque el tema del que ella podía hablar es: ahora parece que me van a hacer una gamografía, van a intentar otro tratamiento, parece que tienen que hospitalizarme de nuevo, van a sacar otras pruebas de mi médula. Esos eran los temas de ella. De manera que mientras los amigos podían hablar de antros y de paseos y de diversiones y de la última serie de televisión, no había Netflix en esa época, yo soy del siglo pasado. Mientras todos ellos tenían tantos temas divertidos, esta chica solo tenía que hablar de si ahora tendrán que ponerme un opiáceo para sobrellevar el dolor. Entonces se volvió muy aburrida. Seguía siendo joven, pero ya era muy aburrido ir donde ella. De manera que sus propios amigos más cercanos le fueron dando la espalda. Y ese es el destino de todos los que se apegan a la lógica de la transacción. Apegados a la lógica de la transacción, entramos en un mercado
que tarde o temprano nos dejará sin monedas, porque esa belleza que hoy te hace tan atractiva se te va a acabar, porque esa agudeza mental se te va a ir, porque tus mismas riquezas van a servir para la codicia o para el disfrute de otros, no ciertamente para que te quieran a ti. Entonces ya nos damos cuenta cuál es la obra del egoísmo. El egoísmo nos aprisiona, el egoísmo nos encierra, y como bien dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, el egoísmo nos conduce por las rutas del triángulo de la muerte, es decir, junto al egoísmo, la tristeza, que va haciendo que la vida te parezca aburrida, que va haciendo que tengas un fastidio, o como decía el filósofo ateo Jean-Paul Sartre, náusea. Y junto con Sartre seguramente vas a repetir sus frases: el infierno son los otros. Ese será tu lenguaje, encerrado en tu mundo. Y tú creías que estabas haciendo un castillo, y creías que estabas haciendo una torre, y no te dabas cuenta que estabas construyendo tu propia prisión, y que muy pronto esa prisión será también tu sepulcro. Ahora entendemos por qué el camino del egoísmo es encerrarse. ¿Y eso también pasa en la iglesia? Claro que pasa en la iglesia. Es tentación del sacerdote encerrarse en su dignidad. Mi dignidad sacerdotal, mis avanzados estudios, todo lo que yo he logrado acumular, esta gente nada sabe, yo soy el que soy. Y empiezas a reemplazar a Dios, yo soy el que soy. Entonces el clericalismo es una expresión de esa misma mentalidad. Y cuando la iglesia se centra en sí misma, a eso se le llama precisamente eclesiocentrismo. Cuando la iglesia vive para sí misma y solamente para proteger sus intereses, sus privilegios, cuando no es una iglesia que está al servicio de dar el evangelio a los demás, está viviendo también para la lógica de la transacción. Y por supuesto, no es una iglesia en salida, sino es una iglesia que solo quiere entradas, y buenas entradas, y muy jugosas entradas. Por eso, este Papa y lo mismo otras personas, en realidad todos los santos, han sido santos en salida, mis hermanos. Es decir, ya que comprendemos cuál es el veneno, ya que comprendemos cuál es la perversión propia del egoísmo en sus diversas formas, ya que lo entendemos, entonces, mis hermanos, entendamos que hay que luchar contra ese enemigo. Y aquí hay algo muy importante. La lucha contra el enemigo llamado egoísmo no es una lucha mental, no es simplemente la claridad de las ideas la que te va a sacar del egoísmo. No, hay que ponerse en camino. El documento, el libro de la Biblia que con más claridad nos presenta esto que estoy diciendo es la carta de Santiago. Cuando nos dice, la fe sin obras está, ¿cómo está? Esa fe está muerta. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener gran claridad, perfecta claridad, puedes ser absolutamente ortodoxo en tu pensamiento y sin embargo estás muerto. Y se cumple en ti lo que dice el Salmo: son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Esa es la realidad que estás viviendo. Entonces hay que entender que ese es el enemigo y que a ese enemigo no se le vence simplemente pensando. Hay que actuar, hay que obrar, hay que ponerse en camino. No vamos tampoco a idolatrar aquí la llamada ortopraxis, es decir, el obrar correcto. Como ya han enseñado tan grandes pensadores a lo largo de los siglos, el derecho de las cosas, y lo que es apenas natural, es que el obrar correcto sea el fruto del pensar y creer correcto. O sea que aquí no estamos oponiendo ortodoxia y ortopraxis como diciendo: allá ustedes los de la ortodoxia que no hacen nada, y aquí nosotros los de la ortopraxis que estamos mejorando el mundo. No, ese no es el lenguaje. Más bien el lenguaje es
que cada uno de nosotros seguramente tiene mucho de ortodoxia y mucho de ortopraxis o poco de ambas cosas. Pero estemos donde estemos, sigamos el consejo del apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses. Sea cual sea el punto en el que nos encontremos, lancémonos hacia adelante, como el mismo Pablo hacía. Bueno, con estas claridades ya podemos, creo, comprender mejor cuáles son las dimensiones de la iglesia en salida. Hemos prometido desarrollar alguna breve explicación sobre 5 formas distintas de esa iglesia en salida. La primera de esas formas, queridos hermanos, es el descubrimiento. Te va a extrañar esta. La segunda, en cambio, te va a parecer muy natural, pero la primera tal vez te va a extrañar un poco. La primera forma de la iglesia en salida es darme cuenta que el mismo daño que yo sufrí, lo ha sufrido mi hermano, y mi hermano, y mi hermana, y mi hermanita, y mi hermanito, y mi hermano, y todos. Es decir, lo primero para ser iglesia en salida es descubrir lo que San Juan Pablo II en algún momento dado llamó solidaridad en el pecado. Es decir, solo cuando descubrimos que todos estamos afectados por la misma enfermedad y que todos estamos hechos por el mismo barro, en ese momento nuestros ojos dejan de estar mirando solo cómo cruje nuestro barro, cómo duele nuestra condición. Lo primero para ser iglesia en salida es descubrir que todos los seres humanos, y no solo los de este tiempo, y no solo los de esta cultura, y no solo los que me caen bien o los que me caen mal, todos somos descendientes de la misma enfermedad, padecemos el mismo mal y estamos hechos del mismo barro. La primera salida que hay que tener la vamos a llamar la salida de la mirada. Que tu mirada salga de ti, que dejes de pensar que eres el único que sufre, que dejes de considerarte como el único que tiene problemas. Hay una cosa interesante que sucede a los profesionales de la salud, sean ellos médicos, enfermeros, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, también nosotros en el plano de la salud espiritual. Cuando uno ha prestado servicio a un gran número de personas, uno se da cuenta que hay, vamos a llamarlo ironías. ¿A qué me refiero con eso? A que cada persona, si tú, por ejemplo, una tarde eres sacerdote y escuchas las confesiones de un buen número de personas, o si estás en tu despacho parroquial y recibes a varias personas, parejas, adolescentes, muchachos, chicas, hombres y mujeres mayores, te va a llamar la atención tarde o temprano cómo cada persona parece sentir que su problema es el peor problema del mundo. Cada uno de nosotros agota su mirada en sí mismo, y es ahí donde se daña el plan de la iglesia en salida. Mientras tú sigas pensando que los problemas tuyos, los problemas de tu hijo, los problemas de tu salud, los problemas de tu presupuesto porque la plata no alcanza y en esta crisis económica en la que estamos esto está terrible. Mientras tus quejas tengan el tamaño de tu piel, no habrá iglesia en salida. La primera salida es la salida de la mirada, el darnos cuenta que hay necesidad, que hay enfermedad, que hay pecado, que hay incoherencia, pero que también hay búsqueda y también hay esperanza en muchos que son como nosotros, y para ser verdad en lo que digo, en toda humana naturaleza. La salida de la mirada es darnos cuenta de eso y darnos cuenta de que esa miseria, esa enfermedad, esa carne nuestra tan débil, esa realidad nos agrupa a todos. Eso que hemos llamado solidaridad en el pecado es el primer paso para una verdadera iglesia en salida. Porque tarde o temprano el que hace el ejercicio de sacar la mirada de su sola historia
el que hace ese ejercicio, tarde o temprano se hace también una pregunta. Si yo pude solucionar este problema, este tema, ¿los demás cómo hacen? Eso hay que preguntárselo. Y ese es un fruto bendito de la iglesia en salida de la mirada. Eso es algo muy importante. Ese salir uno de sí mismo. Ese mirar y darse cuenta que los otros también sufren. Este año me pasó una cosa muy bonita en un grupo de oración que se reúne ahí en mi convento de Santo Domingo en Bogotá. En una de estas oraciones, ustedes saben que yo vengo un poco de la espiritualidad carismática, entonces ustedes saben que la gente pues hace distintos tipos de oraciones, alabanzas, agradecimientos, ofrendas, petición de perdón, pero también, como en todo grupo humano, aparecen muchas oraciones de petición. Y entonces cada uno va abriendo su corazón. Para un muchacho en la universidad, lo más grave, lo más terrible, Señor, ayúdame con los exámenes parciales que tengo la otra semana, por favor, Dios mío, ayúdame. Está muy difícil este semestre. Ese era su problema. Él tiene toda la cabeza, tiene todo el corazón lleno de eso. Después de él habla una señora y la oración de la señora a todos nos golpea, porque resulta que una hija que está por los caminos de la droga ha dejado la casa. En este momento no se sabe dónde está. Cuando tú oyes la oración de la señora y cuando tú oyes el examen de la próxima semana, pues no le vamos a quitar importancia al muchacho, pero uno siente que hay distintos dolores. Y así cada uno iba hablando de distintas cosas. Y en medio de esas oraciones, hacia el final habla un hombre, habla un señor. Y este hombre dice esta oración que creo que no se me va a olvidar. Señor, queremos pedirte por todos aquellos que no tienen un Dios a quien orar. Porque nosotros en nuestros quebrantamientos y en nuestras indigencias podemos abrir nuestra voz y llamarte a ti. Pero ¿qué será, Señor? ¿Qué será de aquellos que ni siquiera creen en ti? Esos son los que tienen la peor condición. Y por ellos te pido yo. Me parece una oración llena de sabiduría y de Espíritu Santo. Y ese precisamente es el ejercicio de sacar la mirada. Saca la mirada de ti, saca la mirada de tu pequeño mundo. Empieza por descubrir que otros también tienen hambre, pero con mucha frecuencia tú tienes dónde saciar el hambre y otros no. Tú tienes tristezas, pero seguramente tienes también amigos que te escuchen, gente que ore por ti, tal vez una buena amiga que te aconseje, tal vez un sacerdote que te dedique unos minutos. Y sobre todo tienes a Dios, a quien puedes orar. ¿Qué será de aquellos que no tienen a Dios? Aquellos que sufren y se recomen en su soledad. Por supuesto que yo también tengo sufrimientos, pero junto a mis sufrimientos tengo alivios. ¿Y qué pasa con aquellos que sufren sin alivio? Ahí empieza uno a salir de sí mismo. Ahí empieza uno a hacer iglesia en salida. Porque cada uno de nosotros tiende a absolutizar lo que le está pasando. Entonces, si tengo problemas con mis hijos, entonces mis hijos. Si tengo problemas con la salud, a mí a veces me da ternura la gente que nunca oraba por los enfermos, pero le diagnosticaron lo que parece que es un carcinoma, un cáncer. La persona entra en pánico y ese día en la oración, Señor, te pedimos por todos los enfermos de cáncer. Dice uno con ternura, bueno, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Pero tú te das cuenta que fue ese el despertador que lo sacó del hecho de que siempre tuvo salud. Y mientras tuvo salud no importaban los enfermos de cáncer. Y mientras tuvo amigos no importaba el anciano en soledad en el asilo. Y mientras se sintió de los buenos, no tuvo una oración de compasión por aquellos que están agobiados por sus culpas, como me ha tocado ver a mí y a todos los sacerdotes. Qué drama es para mí escuchar a cada mujer que ha caído en la situación del aborto. Qué duro que es para mí eso.
Porque siempre uno como sacerdote tiene el deber de preguntar esto, que es tan duro preguntarlo. Pero usted eso ya lo ha confesado, y casi invariablemente la persona dice, sí, Padre, y añade, lo he confesado muchas veces. Y ya ella sabe lo que uno le va a decir. Pero usted sabe que Dios perdona. Sí, Padre, soy yo la que no me logro perdonar. Ese es el drama de estas personas. Entonces la primera salida es la salida de la mirada. ¿Cuál es la salida de la mirada? Dejar uno de centrarse solo en su problema, su cosa. En mi parroquia, hay personas que son obsesivas con su parroquia. Obsesivas. Y sobre todo si han leído unas cuantas páginas en internet así de cierta tendencia que conozco, pero que no diré, están pendientes a ver si consagró o no consagró. Vamos a mirar. ¿Hizo bien la señal de la cruz o no? Tal vez no hizo bien la señal de la cruz. Es ese tipo de persona que todas las veces comulga bajo condición. Si este es el cuerpo de Cristo, amén. Y su mundo se vuelve el mundo chiquito, el mundo de la parroquia minúscula, y de qué hizo el padre, qué no hizo el padre, y qué hace la otra señora, y ahora por qué siempre ponen a la otra señora a arreglar las flores. Yo era la que arreglaba las flores, y por qué ahora ella arregla las flores. ¿Por qué? Porque que alguien me explique. Acaba de haber una matanza en Afganistán por las flores. Sal de ese mundo chiquito, abre los ojos, mira el dolor, mira que todos somos de una misma familia humana, sal de ti. Primera iglesia en salida. Segunda, la segunda la llamamos la salida del corazón. Es lo que significa literalmente la palabra misericordia. Ese cordia es de la misma raíz de cardiología, cardiograma. Es de la misma raíz el corazón, cardiología. Ese es el corazón. Entonces, el corazón que asume, que toma la miseria del otro. Puedes hablar de la misericordia como lo hace Santo Tomás, diciendo que misericordia es cargar la miseria del otro en tu corazón, pero también misericordia es que tu corazón salga al encuentro de la miseria del otro. La salida del corazón, que tu corazón se salga, que el corazón se salga, que sientas, que te duela. Por supuesto, la mentalidad egoísta que hemos explicado con algún detalle en la primera parte de esta predicación. La mentalidad egoísta no entiende nada de eso, porque al egoísta lo único que le duele es lo suyo y por lo que está trabajando. Eso es lo único que le duele. Pero en esta escuela maravillosa, que es a la vez escuela de humanización y de crecimiento cristiano, es indispensable la salida del corazón. Ya hemos dicho antes, esto no se logra teóricamente. En otras oportunidades he comentado lo que sucedió en mi juventud. Tendría yo unos 18, 19 años y participaba de un grupo de oración. Y no se me olvida una actividad que hicimos con motivo tal vez fue de una Navidad o algo así. Cuando fuimos precisamente a visitar un hogar de personas mayores que en aquella época no tenía nombre tan sofisticado, era un asilo de ancianos. Y cuando fuimos allá, yo pensaba en mi propio egoísmo, porque yo he sufrido de todo lo que yo hablo. De todo lo que yo hablo yo he sufrido. Entonces en mi egoísmo muy propio a veces de la juventud que solo piensa en sus proyectos, su carrera y sus cosas, en mi egoísmo yo pensaba, pues sí, muy interesante esta experiencia de ir al asilo de los viejitos. Y yo pensaba que como llevábamos algunos alimentos no perecederos, qué sé yo, llevábamos algunos granos, algún arroz, cosas parecidas. Yo pensaba que íbamos a llegar hasta la puerta del lugar, íbamos a entregarle esos regalos nuestros, porque somos gente muy generosa, ¿ves? Somos generosísimos. Nosotros los generosísimos venimos aquí a darles a ustedes los pobres, ¿sí? Nosotros los generosos les damos a ustedes los pobres. Agarre ahí ese arroz, a ver, agarre, a ver.
Eso, agarre. Esa es la caridad, ¿no? De mucha gente. Pero resulta que las señoras, Dios bendiga a esas señoras, eran 2 señoras las que coordinaban la actividad. Estas señoras habían pensado la cosa muy distinta. En primer lugar, las obras de caridad no se entregaban así, ¿no? Arrojando ahí el poquito de arroz. Había que entrar en la casa. Y no solo eso, a cada uno de nosotros, incluyendo jóvenes inexpertos como yo, nos enviaban para que compartiéramos un rato en las habitaciones de estos viejitos que, como ustedes ya se imaginarán, no eran exactamente el modelo cumplido de aseo personal e higiene. Por supuesto, apenas entro yo en la habitación del viejito que me correspondió, el impacto de las moléculas de amoníaco se abalanzó. El amoníaco se abalanzó contra mi pituitaria. Pero yo no olvido ese momento. Fíjate, yo tenía 19 años. 19. O sea que de eso hace 35, 36 años. Y no se me olvida lo que eso marcó en mi vida. Entonces, la salida del corazón no es simplemente una declaración general y abstracta que yo siempre describo con las palabras de un padrecito que visitaba mi parroquia y que usaba mucho la expresión: ¡qué bonito sería! No, el salir del corazón no es ¡qué bonito sería que el pobre le diera, ¿cómo es? Que el rico le diera al pobre y que el pobre le agradeciera al rico. Y qué bonito sería que las familias fueran unidas. Y qué bonito sería, qué bonito sería. No, el cristianismo no es eso. El cristianismo es sentir el impacto del amoníaco. Hay que sentir el impacto, si no el corazón no sale. Si no, tú estás en una simple consideración, en una consideración mental. Pero no nos quedemos solo en las obras corporales. No nos quedemos solo en eso. Por aquella época Dios obró tanto en mi corazón que si realmente hay tanta mediocridad en mi vida, la culpa es toda mía, porque Dios en ese tiempo y mucho después me ha dado tanto. Por aquella época me tocó hacer varias visitas a hospitales y acompañar a cementerios. ¿Sabes que el cementerio es un lugar precioso para la oración y la meditación? Me acuerdo cuando íbamos con mi padre en un cementerio, íbamos observando cómo había tantas tumbas descuidadas. Y uno siempre piensa, la tumba descuidada algo dice, ¿no? Algo dice. Tal vez se mudaron, tal vez se fueron, o tal vez olvidaron a aquel pariente. Entonces hay que ver la tumba abandonada, hay que ver las lágrimas del que está confundido, hay que sentir el impacto del amoníaco, pero hay que sacar ese corazón, hasta llegar al punto de reconocer, como dice Isaías, mi propia carne. La súplica de Isaías es: no te cierres a tu propia carne. Es hasta llegar a ese punto. Es mucho más que la empatía, es mucho más que la filantropía. ¿Y sabes por qué me atrevo a hablar así? Porque la empatía y la filantropía suelen detenerse. ¿Y sabes qué las detiene? A la antropía y a la filantropía las detiene la ingratitud. Yo conozco buenas asociaciones filantrópicas y no seré yo quien les quite el permiso de funcionamiento. Pero te quiero contar que esas asociaciones yo las conozco también con bastante detalle y sé que donde se enfrentan con la ingratitud y con el desperdicio, tarde o temprano cierran la llave. Nos vamos a hacer el bien en otra parte. Pero lo maravilloso de Dios es lo que aparece en Romanos 8. Siendo nosotros todavía pecadores, dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Por eso, de lo que estamos hablando aquí con este sacar el corazón, no es simplemente sentimientos de empatía o de humanismo. Estamos hablando de un genuino acto de amor que tiene su raíz en la donación de Cristo y tiene su motor en la obra del Espíritu Santo. Entonces llevamos la salida ¿de qué? De la mirada,
y esta otra salida que es la salida del corazón. Hay una tercera salida, no necesariamente se viven en este orden, ¿no? Cada persona, según sus características, según su temperamento. Lo importante, amados hermanos, es empieza por algo. O sea, si nos hemos reunido aquí, ¿cierto? Hemos venido a nuestras casas, hemos orado, estamos en la presencia de Jesús. No volvamos, por favor, a nuestras casas sin darle un cambio a nuestra vida. Entonces empieza por donde puedas. Hay otra salida que es la salida de la inteligencia. Uy, ¿eso qué será? ¡Dios mío! ¿Sabes qué es la salida de la inteligencia? Es el tratar de entender, que va unido al tratar de escuchar. He oído a distintas personas, será como un signo de los tiempos, he oído a distintas personas que dicen: la humanidad no sabe escuchar. La mayor parte de las veces que creemos que estamos escuchando, simplemente estamos esperando a que el otro se calle para darle la respuesta. O sea, no estamos escuchando, estamos preparando la respuesta. Escuchar es muy parecido a esa obra de misericordia corporal que, según el enunciado antiguo, era esta: hospedar al peregrino. Si tú quieres tener un sinónimo del verbo escuchar, según la Biblia, escuchar es hospedar. Jesús se queja ante las autoridades judías en el Evangelio de Juan y dice: mis palabras no entran en ustedes. Ustedes no le pueden dar lugar a mis palabras en su corazón. El corazón de piedra es sobre todo de piedra, porque lo mismo que las rocas, el corazón de piedra rechaza la palabra. Le hablas a una montaña de roca y solo te encuentras con tu propio eco. La montaña no recibió nada de lo que tú le dijiste. El corazón nuestro muy a menudo es un corazón de piedra, y por eso es necesario que Dios nos cambie, por supuesto, ese corazón de piedra en corazón de carne. ¿Para qué? Para que nosotros, amados hermanos, podamos escuchar. Te repito esa frase que me fascina: escuchar es hospedar un corazón. Escuchar es tratar de comprender. Muchas veces tratamos a las personas como mosquitos. Este es un problema que ha sucedido en mi país. Es un problema que tenemos en mi país. Siempre que predico fuera de Colombia, que es con alguna frecuencia, yo siempre le deseo a todo país que aquello que está sucediendo negativo en mi país, también tiene cosas muy buenas, pero lo que está sucediendo negativo en mi país, yo le pido a Dios que no pase en otras partes. Porque en Colombia tenemos el síndrome del mosquito. ¿Qué es el síndrome del mosquito? Tratar a las personas como mosquitos. ¿Qué es tratar a las personas como mosquitos? Te lo explico con un ejemplo. Lo que ha pasado en mi país con la guerrilla. Yo sé que los actuales movimientos guerrilleros en Colombia están contaminados de narcotráfico y de secuestro y de una cantidad de barbaridades que no se acabaron y que posiblemente muy poco disminuyeron, si fue algo, con el llamado proceso de paz. Esa es la realidad que yo veo en Colombia. Pero hay algo que te quiero decir. Sabiéndose que mucho movimiento guerrillero tiene esas características, me duele en el alma aquellos que hablan para acabar con el problema de la guerrilla. Lo que hay que hacer, y usan no solo la palabra sino la mímica, lo que hay que hacer es fumigarlos, como si fueran mosquitos. Es decir, lo único que hay que hacer es acabar con ellos. Esto es demasiado triste, y ustedes saben cuál ha sido la historia de guerrilla y paramilitarismo en mi país. Es por eso, por la lógica del mosquito, porque a veces creemos que corregir a una persona es simplemente ponerla por fuera del ámbito de mi comodidad. O sea que no nos interesa la persona, lo que nos interesa es que no incomode. Y hay papás que tratan a sus hijos así, y esta es fuente de depresión juvenil, que por favor lo entienda todo el mundo. Porque hay papás que lo único que quieren con sus hijos es que no ponga problemas. Y tal vez el hijo tiene dudas, y tiene vacíos, y tiene búsquedas, y tiene
dolores, eso no importa. Lo que importa es que deje de poner esa música. Lo que importa es que deje de ser grosero. Lo que importa es que deje de hacer esa mala cara. Haga buena cara, hombre. ¿No ve que le estoy dando su comida? ¿Y qué hay en ese corazón? Si no salimos de nosotros para tratar de entender, si no salimos de nosotros para tratar de escuchar, se empeoran todas las divisiones. Necesitamos la salida de la inteligencia. Y esa iglesia en salida, con su inteligencia, ¿qué es? Es la iglesia que trata de entender el dolor del otro, sobre todo del que está sufriendo, del que está decepcionado, incluyendo aquellos que están decepcionados de la iglesia. Entonces necesitamos esa iglesia también en salida. Cuarto, necesitamos una iglesia en salida misionera. Esta es la más clásica, por supuesto. La salida misionera, ¿qué es? Supera tu zona de confort. Sal literalmente de tu zona de confort. Y esto es grandioso. Lo que sucede cuando uno sale de la zona de confort. Y he tenido ocasión de compartir con muchos misioneros en distintos lugares, sacerdotes, religiosas. Aquí quiero expresar delante de esta asamblea mi admiración por tantas religiosas. ¿Saben lo que me decían los sacerdotes, incluyendo sacerdotes de comunidad religiosa, en la zona del Catatumbo, nororiente de Colombia, en frontera con Venezuela, lugar de jungla, lugar de selva y lugar de varios asentamientos indígenas de considerable número? ¿Saben lo que decían los mismos sacerdotes? Donde no llegamos nosotros, llegan las misioneras de la Madre Laura. La gente las llama cariñosamente las Lauritas. No hace mucho fue canonizada esta religiosa colombiana Santa Laura Montoya. Y Santa Laura Montoya fue la fundadora de esta comunidad misionera. ¡Qué mujeres, Dios mío! ¡Qué audacia! ¡Qué generosidad! Es que Dios le dio una generosidad y una vitalidad especial al corazón femenino. Y los mismos sacerdotes con humildad decían, donde no llegamos nosotros, donde no nos atrevemos a ir, ya están las Lauritas. Y así hay muchos ejemplos. Piensa en las misioneras de la caridad de la Madre Santa Teresa de Calcuta. Entonces, cuando yo veo a tantas mujeres jóvenes metidas en su trauma, ¿y usted por qué tiene ese trauma tan terrible? Por dos razones. Primero, mis cachetes. Segundo, mi cuello. Ustedes saben que todas esas modelos que salen en las grandes pasarelas del mundo, todas esas modelos son operadas. Les han puesto 3 o 4 vértebras más. Yo no sé dónde sacan tanto cuello. Yo no sé si se podrá hacer operaciones para añadir vértebras, pero sí se las han añadido. Entonces, ¿qué pasa? Que como nuestra raza no tiene tanto cuello, entonces, claro, uno en la pasarela con su cuello cortico. Entonces, esos son todos sus problemas, ese es su dolor y está encerrada ahí. Y entonces uno le pregunta, bueno, pero dado que eres cachetona y cuellicortica, ¿qué se puede hacer en esta vida si uno es cachetón y cuellicortico? Se pueden hacer millones de cosas fantásticas, bellísimas, hermosas, fecundas, que cambian vidas. Entonces, mientras usted está obsesionada únicamente en que yo como hablo, yo hago unos... Buenas tardes, padre. Cuando lo saluden a usted, buenas tardes, usted ya está haciendo ejercicio. Entonces, yo no tengo nada contra los cachetones, en absoluto, por favor. Usted es un ejemplo solamente. En todo caso, a la salida les dan unas tarjetas de un médico que alarga cuello.
Le instala 2, 3 vértebras y queda con un cuello. Hermanos, la salida misionera de verdad es necesaria. La alegría de la misión es algo incomparable, incomparable. Se los puedo decir yo que he estado en las montañas de Corea del Sur y también en Seúl. Se los puedo decir yo que he estado en Tokio y en alguna otra ciudad de Japón que no sé pronunciar. He estado en Hong Kong, en Macao, en Taiwán y también en Australia. He estado en el norte de Canadá. He estado en el nororiente de Inglaterra, asomándome al Mar del Norte y sabiendo lo que sigue para allá, que es Escandinavia. Y créanme que la alegría que uno siente es incomparable. ¿Sabe por qué? Porque hay una presencia especial de Cristo para su iglesia misionera. Y Él lo dice, capítulo 16 de San Marcos. El Señor, dele el aplauso a Cristo misionero, dele el aplauso. Oiga lo que dice. El Señor cooperaba con ellos. El Señor cooperaba con ellos. O sea que todo misionero, incluyendo a este pobre pecador, todo misionero no va solo, va con Cristo. Y es la compañía, es la presencia de Jesucristo la que le da a uno una alegría única. Y ver tantos testimonios de amor. Yo me acuerdo, y siempre lo menciono, un congreso eucarístico en California, con esas personas que a veces son tan maltratadas hoy, porque no tienen unos papeles, porque supuestamente son ilegales y ya se les trata como criminales. A esos pobres se les ocurrió la idea de hacer un congreso eucarístico. Y esos pobres, en su mayoría ilegales y tratados como criminales, le hablan a Jesús con un amor que yo quisiera tener. Ese es el amor de esos pobres, cuidando frutas, ayudando a cultivar y siempre con el miedo de qué va a pasar mañana. Pero aunque el mundo les haga sentir inseguros, los inmigrantes, en buena parte mexicanos en California, me enseñaron a amar a Jesús en la Eucaristía. Porque esa manera de mirar la hostia, eso no se puede si no hay un amor desbordante. Para esos inmigrantes, muchas veces ilegales, apasionados por Cristo, para ellos sí pido yo un aplauso, por favor. Ahora, hermanos, ya lleva la cuenta de las salidas, la salida de la mirada, la salida del corazón, la salida de la inteligencia, la salida de la misión, pero todas ellas solo tienen sentido con la última que vamos a mencionar aquí, seguro que son más, la salida de la oración. La oración. Mira, si haces bien tu oración, para lo cual lo más recomendable pues es unirnos a la liturgia de las horas, obviamente. La liturgia de las horas es preciosa porque te trae la mejor biblioteca espiritual que tiene la Iglesia Católica, que es el oficio de lectura. Te trae la riqueza de los salmos, pasajes escogidos de la Biblia, y está bien dosificada. Tiene realmente vitaminas, proteínas y minerales para que tu corazón esté bien alimentado. A los que no estén orando con la liturgia de las horas, les invito a que lo consideren. Bueno, ¿sabes una cosa? Esa liturgia de las horas, que es un verdadero camino de oración, continuamente nos está lanzando y nos está sacando de nosotros mismos. Porque nos muestra a un Dios que salió de sí mismo, por decirlo de alguna manera. Aunque Juan capítulo 3 dice: nadie ha venido del cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dicen una cantidad de códices, frase misteriosísima, Juan capítulo 3. Pero Dios de algún modo salió de sí mismo. Cristo lo dice en San Juan, ¿no? Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. Pero la carta a los Colosenses nos advierte que Él, en su retorno al Padre, no vuelve solo. Él vuelve con el cortejo triunfal. Ese es el verdadero parade. Ese es el verdadero desfile.
Ese es el que vale la pena. Y ese gran desfile, ese precioso desfile, tiene entre sus miembros a ti y a mí. Entonces, unidos a Cristo, nosotros vamos recorriendo todo ese misterio. El misterio de un Dios que nos ha amado, que ha salido de sí mismo. El misterio de este Cristo que continuamente nos cuestiona, como cuestionó a los judíos. Los judíos con ese odio hacia los samaritanos, y Jesús les pone como ejemplo de caridad al buen samaritano. Los judíos con ese odio hacia los romanos, y Jesús dice del centurión: en nadie de Israel he encontrado tanta fe. Puso de ejemplo de fe a un romano. Los judíos con ese desprecio hacia los niños que no hacen sino ruido y mugre y ponen problemas. Y Jesús dice: el que no se vuelva como un niño no entrará en el reino de los cielos. Jesús continuamente nos está sacando de nosotros mismos, nos está cuestionando, nos está interpelando, está rompiendo nuestros moldes. Y por eso este Jesús bendito, que es el que tú te encuentras en la oración, es el que en la oración hará el milagro de que nosotros verdaderamente lleguemos a ser iglesia en salida. Mis hermanos, son 5 testimonios, digámoslos por última vez. Entonces, la iglesia está en salida cuando tenemos la salida de la mirada y descubrimos que hay necesidad en todas partes. La salida del corazón, que es más que filantropía, es acto del amor de Cristo en nosotros, que hace que realmente nos acerquemos al dolor del otro. Es iglesia en salida de la inteligencia, que es la capacidad de buscar y comprender hasta donde es posible el punto de vista del otro. Es iglesia que está en salida de la misión. Y eso tienen que hacerlo todos, por favor, según puedan. Especialmente estoy interpelando a los jóvenes. Hay que ponerse en camino para la misión, hay que hacer misión. Y quinto, iglesia en salida en la oración para encontrarnos con Cristo y para amarlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.